Grabar, me estaba olvidando grabar. Listo, ya. Se entendió, ¿no? Esta parte de otras dos formas que también se puede resolver. Vamos a admitir y vamos a continuar. Entonces, para resolver también podemos usar esas fórmulas. No nos olvidemos justamente este ejercicio, ¿no? Que podemos, para los que acaban de ingresar, estábamos diciendo que también se puede resolver el mismo problema que habíamos visto la anterior vez, el último, de esta otra manera, ¿ya? Entonces vamos a continuar con el siguiente problema. Vamos a analizarlo solamente. Prácticamente lo vamos a dejar listo para que ustedes ya lo resuelvan. Ya vamos a hacer eso con todos los problemas que hay en la práctica. El siguiente serían estos dos, ¿verdad? El 34 de su práctica. El 34 dice hallar el valor de k para que el producto de las raíces de la ecuación, de toda esta ecuación, sea 6, ¿no? Entonces también está un poco más accesible, ¿no? No está muy difícil de analizar. Dice que el producto de las raíces, que las raíces tiene que ser x1 y x2, como ya sabemos, tiene que ser 6. Ya, tiene que ser 6. Y ahí mismo aparecen las mismas formulitas que habíamos dicho que nos van a servir acá. Y justamente en este enunciado nos dice que el producto, ¿qué quiere decir el producto? La multiplicación, ¿no ve? Cuando nos dice producto es la multiplicación de sus raíces. Justamente la segunda ecuación de acá nos dice que es el producto, que simplemente se simplifica en c sobre a de cualquier ecuación cuadrática, solamente cuando es cuadrática. Entonces lo interpretaríamos así primero. X1 por X2 va a ser igual a 6. Pero como sabemos que X1 y X2 es igual a C sobre A, tenemos C sobre A igual a 6. Tenemos C y también tenemos A que podemos sacarlo de la ecuación. Está acá, ¿no ve? C va a ser 2K y A va a ser K menos 2. Entonces tenemos eso. C era 2K de esta ecuación y A era K menos 2 igual a 6. Solamente tenemos que despejar K, ¿no ve? Entonces eso ya les dejo a ustedes, que es despejar K simplemente. Y ya tendríamos el resultado del ejercicio 34, ¿no ve? Ya tenemos en análisis y solamente sacar una ecuación del primer grado, que está acá, ¿no ve? De la otra manera que hemos aprendido también se puede hacer, pero en este caso, como es una multiplicación, va a ser un poquito más largo, porque tendríamos que multiplicar los dos paréntesis que encontramos, ¿no ve? Con la fórmula general, y luego llevar la raíz que nos queda a un lado y elevarlo al cuadrado y así, pues tendría que salir también k. Pero va a ser mucho más largo el procedimiento. De todas maneras, no tendría que salir. Ya, ese sería el ejercicio 34. Ahora, el ejercicio 35, ¿qué es lo que nos dice? El ejercicio 35 dice hallar el valor de k en la ecuación x cuadrado más 2k más 5x más k igual a 0. Dice que si una raíz excede a la otra en 3 unidades, ¿no ve? Entonces, tenemos que primero interpretar lo que nos dice. Lo que nos dice en este ejercicio 35, dice que una raíz, si una raíz, o sea, no dice cuál, ¿no? Puede ser cualquiera, el 1, el x1 o el x2, excede a la otra en 3 unidades, en 3 unidades. Primero tenemos que interpretar eso. Acá todavía siguen nuestras formulitas, ¿ya? ¿Cómo lo interpretaríamos? Así, ¿no? O bien puede ser el x1 o el x2, pero excede a la otra en 3 unidades. Entonces, de esta manera lo interpretamos. ¿No ve? X1 excede x2 más 3. Ya tenemos eso. Ahora lo que tenemos que hacer es ver qué ecuaciones podríamos utilizar de las que están acá eh, para resolver este problema. Lo que nos vamos a hacer es un sistema de ecuaciones, que ya sabemos cómo resolverlo. Vamos a primero usar el x1 más x2. Aquí lo vamos a poner, x1 más x2. ¿Cuánto sería x1 más x2? Si me equivoco, ¿está bien? Va a ser menos b sobre a, ¿no ve? Y vamos a identificar en la ecuación a, que aquí es a, ¿no? A aquí vale 1, pero no está escrito. B vale todo esto, B,
y C vale K, ¿no ve? Entonces tenemos que x1 más x2 va a ser menos b sobre a, menos, está acá mi menos, el que está aquí, y b va a ser 2k más 5, ¿no ve? 2k más 5, y sobre a, que es 1, va a ser el mismo, entonces solamente lo puse menos 2k más 5. Y la otra ecuación, que es x1 más x2, va a ser igual a k simplemente, porque c sobre a, ¿no ve? x1 más x2 es c sobre a, c es k y a es 1, entonces tenemos solamente k en esta ecuación. Y finalmente tenemos nuestra ecuación que hemos deducido, que es esta, que va a pertenecer a nuestro sistema de ecuaciones. x1 igual a x2 más 3, ¿no ve? Entonces tenemos un sistema de ecuaciones con 3 incógnitas y 3 ecuaciones. Entonces es posible resolver lo que queremos, que es k. Incluso podríamos encontrar las raíces, ¿no? Pero lo que nos interesa y lo que nos pide es hallar k. Entonces ya podemos reemplazar x1 acá, y luego acá x2, y así nos va a quedar una ecuación en términos de k, donde nos va a quedar una ecuación de primer grado, así como la anterior vez, donde podemos despejar k. ¿No ve? Entonces solamente resolver este sistema de ecuaciones para poder hallar k, ¿no? Y también podemos aplicar en este caso el método anterior, que era por fórmula general, ¿no? Tendríamos que despejar despejar x1 y la otra raíz x2 y hacer cumplir este de acá, ¿no? Seguramente tal vez se van a sumar las raíces, tal vez, o tal vez se cancelen, eso también tendría que salirnos el resultado de k, ¿ya? Esa es la interpretación del ejercicio 35 de su práctica. Ahora vamos a ver el ejercicio 36, ¿ya? Y el 37 también. El ejercicio 36 nos dice determinar los valores de m para que la ecuación x cuadrado menos 2 entre paréntesis 1 más 3mx más 7 entre paréntesis 3 más 2m igual a 0 tenga una solución. Ahora, aquí igual tenemos que interpretar lo que nos pide en esta ecuación. Lo que nos pide particularmente es que tenga una solución. Una solución. ¿Ve? Y quiere que hallemos m. M es nuestra incógnita. Ahora, ¿cómo podemos interpretar que tenga una sola solución? Vamos a recordar un poquito de lo que ya habíamos avanzado en los primeros avances de ecuaciones, ¿no? Lo que justamente su licenciado les decía y lo manejaba con un determinante, ¿no? No, con un símbolo de determinante, que era este. ¿Recuerdan? Cuando esto que lo decía discriminante, ¿no? Este triangulito que vemos aquí, este era el discriminante de la fórmula general, ¿se recuerdan? Y decía que tenía tres casos, que tenía el caso que era mayor a cero, que tenía el caso que era igual a cero y el caso que era menor a cero, ¿no ve? ¿Y quién era ese discriminante de la fórmula general? Era ese de acá, ¿no ve? ¿Recuerdan? Era ese discriminante que era igual al b cuadrado menos 4ac. Podría determinar que era mayor a cero, que era igual a cero o que era menor a cero, ¿no ve? ¿Qué significaba cuando era mayor a cero? Significaba que sus raíces x1 y x2, no lo escribí, igual a x2, iban a ser ¿qué? Iban a ser diferentes, ¿no ve? Pero iban a ser reales, raíces diferentes reales, ¿no ve? Y cuando era igual a cero, ¿qué quería decir? Que sus raíces iban a ser iguales. Era lo contrario del anterior. Igual, o sea, mi raíz que iba a encontrar iba a ser igual a la otra. Y mi tercera decía que tenía que ser compleja, ¿no? Que tenía que pertenecer, voy a poner el símbolo de pertenecer, a los números imaginarios que son los complejos, ¿no? Eso significa en los tres casos. Ahora, que nos diga que tenga una sola solución, ¿en qué caso estaríamos? En el de acá. ¿Por qué tendría que tener una única solución? Porque sus raíces van a ser iguales. Entonces, ya sea que encontremos x1 o x2, mi raíz va a ser igual a la otra. Entonces, va a tener una única solución en este sistema de ecuación cuadrática.
perdón, no es un sistema, es una ecuación cuadrática. Ya cuando nos dicen lo mismo cuando es un sistema, ya tiene otra forma de interpretación, ¿ya? Pero solo estamos hablando de una ecuación normal cuadrática, no varias. Entonces tomamos este caso que cuando el discriminante de la ecuación de la fórmula general es igual a cero, ¿no ve? Y tenemos esto, tenemos lo que está aquí arriba, lo tapando, esto, que es 0b cuadrado menos 4ac, ¿no ve? Entonces ya podemos encontrar m aplicando de esta manera. ¿Por qué? Porque tenemos a, que aquí tenemos a que es 1, ¿no ve? Nuestro a. Nuestro b que sería con todo y su signo, todo esto sería b de nuestra ecuación. Y c que sería todo eso de acá, c, ¿no ve? Entonces solamente reemplazamos, ¿no? B tenemos que es menos 2, 1 más 3m. Todo esto está al cuadrado. Menos 4a, que es 1, que no lo he puesto. Y c, que es 7, 3 más 2m. ¿Ve? Todo esto. Y solamente nos queda despejar m, ¿no es cierto? Ya. Despejar m. Entonces ya lo podemos despejar m. Quizás tenga dos valores porque está elevado al cuadrado. Pero es una ecuación simplemente con una sola incógnita que es m y ya lo podríamos despejar. Ya, ¿cuál sería la otra manera también? La otra manera de interpretar que tenga única solución es esta. Simplemente decir que x1 es igual a x2. ¿No ve? De todas maneras estamos diciendo eso cuando decimos que el discriminante de la fórmula general es igual a 0, que x1 es igual a x2. ¿No ve? Entonces podríamos aplicar también la fórmula general, igualar mi primera raíz con mi segunda raíz, en todo en términos de m, y despejar m, como conocemos, ¿no ve? Y tendría que salirnos el mismo resultado. Nos está diciendo que sus raíces son iguales en este problema. ¿Entendido la forma de resolverlo? Vamos a ver si quieren ingresar otros estudiantes. Antes de continuar, si hay alguna duda, me interrumpen nomás y me dicen para preguntar. Ya, aquí vamos a admitir a Melvi, a Mijael también vamos a admitirlo. Ya, aquí tengo 4 mensajes. Sí, sí, exacto. Ya estoy grabando, sí. Ya. Listo. Entonces vamos a continuar. Estamos en el ejercicio 36, ¿no ves? Y hemos dicho que es la manera de resolver la siguiente. Ya. Nos vamos al 37 ahora. El ejercicio 37 dice, hallar la suma de las raíces de la ecuación. Esta es nuestra ecuación. 2k más 2x cuadrado más 4x menos 4kx más k menos 2. Ah, aquí no había visto. Ya. Igual a 0. Sabiendo que estas son inversas multiplicativas. ¿Ya? ¿Está bien? Tenemos igual nuestras fórmulas aquí a un ladito, las que hemos acabado de conocer. Lo que nos pide es hallar la suma de las raíces de la ecuación, ¿no? Primero tenemos que hallar x1 más x2. Listo. Esa es nuestra incógnita, eso tenemos que hallar. No nos pide k, nos pide las raíces. Quiere saber cuántas las raíces y que lo sumemos y les digamos el resultado. Pero para eso tenemos que hallar k también. No le podemos decir un resultado en términos de k. Entonces dice, sabiendo que estas son inversas multiplicativas. Aquí tenemos que interpretar lo que nos dice que son inversas multiplicativas. Entonces, son estas raíces inversas multiplicativas. ¿Cómo interpretamos eso? De la siguiente manera, ¿ya? ¿Qué quiere decir que son inversas multiplicativas? Que la inversa de x1 va a ser 1 sobre x sub 1. Si yo lo multiplico con la raíz que tengo x2, me va a salir 1. Es como si x1 fuera la inversa de x2. También puedo hacerlo al revés. Puedo hacer lo que 1 sobre x2 por x1 me va a dar igual a 1. Eso quiere decir cuando son inversas multiplicativas. Sus raíces son inversas multiplicativas.
no son iguales, o vamos a sacar esa interpretación ahora, si son iguales o no. Sí, pero es una forma de decir que son inversas multiplicativas, que el resultado nos va a dar 1, siempre y cuando la inversa del otro lo multiplique. ¿No ven? En este ejercicio. Ya. Entonces vamos a sacar un pequeño sistema de acá también, que tenemos esto. Ya, ahí. Vamos a tener que x1 más x2. Vamos a interpretar esto que tenemos que es menos b sobre a. Ya, menos b sobre a. Aquí hay un error. Acá me acabo de dar cuenta, pero igualmente no afecta. Vamos a arreglarlo. Ya me voy a dar cuenta del error. El error es aquí que digo x1 más x2 igual a menos b sobre a, ¿no ve? Lo que he hecho acá es reemplazar menos b sobre a. Pero b, tenemos que identificar bien nuestro b y nuestro a en esta ecuación. Eso es lo que ha fallado. Nuestro a va a ser 2k más 2. Y nuestro b aquí tenemos que factorizar nuestro b. Porque ¿quién acompaña al b? El x, ¿no ven? Pero aquí tenemos uno que acompaña al x y otro que acompaña al x. Entonces esto no sería nuestro b. Nuestro b tendríamos que factorizar nuestra x. Vamos a tener más, esa parte no lo había visto, pero es 4 menos 4k, vamos a tener que es nuestro b. Esto es 4, 4, 4k. Entonces todo esto va a estar por x. Eso sí va a ser nuestra b. Eso va a ser nuestra b de esta ecuación. B, listo. Eso es la b. Y la c es todo esto de acá. Todo esto que es una constante. No el 2 solamente y no la k solamente. Todo. Que k es un número cualquiera, real. Y obviamente si sumamos o restamos con el 2 va a ser una constante c. ¿No ven? Que la c es el valor que también necesitamos en otros aquí, ¿no? Pero no vamos a hacerlo ahora. Entonces, x1 más x2 va a ser igual a menos, ¿cuál sería su valor real? Vamos a ponerle igual, a menos, b es todo esto, menos, aquí adelante, 4 menos 4k, 4 menos 4, listo. Y todo eso sobre a tenemos ya que es 2k más 2. Entonces ponemos nomás 2k más 2. Ese es el valor real de x1 más x2. 2k más 2. Eso no hay que olvidarse. Ya. Y tenemos la interpretación de acá. X1 igual a X2, ¿no ve? Entonces lo que encontramos es que si despejamos de aquí o X1 o X2 vamos a tener esto. En otras palabras nos está diciendo que las raíces son iguales, pero nos está diciendo de otra manera, ¿no? Nos está diciendo que son inversas multiplicativas también. Entonces lo dejamos así. Ya tenemos para resolver esta manera, para encontrar K varias maneras, ¿no ve? Que es la anterior que hemos visto que era esta y esta también, ¿no ve? Podemos encontrar K y ya podemos encontrar luego este de acá, la suma que nos pide. ¿No ve? Hallar la suma, dice. Que nos pide es hallar la suma, ¿no? Entonces primero hallamos K y luego reemplazamos K a esto, en realidad a esto, ¿no? A esto. Y encontramos la suma de las dos raíces, que son iguales, ¿no? Podemos deducir también que son iguales. Entonces ya esa es la manera de resolver el ejercicio 37 de su práctica. ¿Alguna duda respecto a estos ejercicios hasta el momento? Mientras vamos a ver si quieren ingresar, pero bueno, ¿todo claro? ¿Alguna pregunta? Vamos a admitir. Todo claro, dice Luis Einer. Ya, estamos en el ejercicio 36, 37. Ya habíamos reducido todo esto. Listo. Vamos al ejercicio 38. El 38 y el 39 son un poquito más largos, pero al parecer se simplifican o bien se van haciendo, se reducen, ¿ya?
son largos, pero lo que vamos a sacar son la interpretación de estos, ¿ya? Primero tenemos que leer el problema. Dice, si alfa y beta, ya no hay B, alfa y beta son las raíces de la ecuación. Alfa y beta ya nos dicen que son como unas respuestas, ¿no? Alfa y beta son las raíces de la ecuación. De esta ecuación. De esta ecuación. Lo podemos tomar como una ecuación que nos están dando, no como una interpretación así en la fórmula general, ¿no? Son raíces de esta ecuación. Dice que quiere que hallemos el valor de inciso A, alfa al cuadrado sobre beta más beta al cuadrado sobre alfa. Y también quiere que hallemos el inciso B, que es alfa elevado a la menos 3 más beta elevado a la menos 3. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tenemos que entender este problema? Primero nos está diciendo que son raíces de la ecuación. Entonces tenemos que x1 va a ser alfa, que es una raíz de la ecuación, y x2 va a ser beta, que es otra raíz de la ecuación. Eso ya lo tenemos interpretado. Ahora, ¿cómo hacemos para hallar el inciso A? Nos vamos a basar en esta fórmula, ¿ya? En esta fórmula general que ya conocemos. ¿No ve? Esta. Lo que tenemos que hacer es, en términos, bueno, prácticamente, como vemos aquí, ¿no ve? Esta ecuación tiene la forma general que manejamos las letras, ¿no? Tiene A, tiene B, tiene C. Entonces, si nosotros reemplazaríamos los valores que tiene esta ecuación a la fórmula general que está acá, nos quedaría así, ¿no ve? Tal y como está escrita, tal y como está. Entonces, lo que tendríamos que hacer es simplemente interpretarlo justo como nos dice. Es decir, un x1, un x1 tiene que ir con el signo positivo, o sea, todo esto menos b, todo esto con un signo positivo, y todo sobre 2a, ¿no ve? Y el otro x2 es lo que tiene que ser menos b igual, pero ya con el signo negativo, ¿no ve? Así no lo he escrito acá. Listo. Todo esto sobre 2a, ¿no ve? Así va a estar. Y ahora tenemos que x1 es igual a alfa y x2 es igual a beta. Entonces todo esto de acá va a ser igual a alfa. Listo. Y todo esto de acá va a estar igual a beta. Lo que tenemos que hacer finalmente, ya tenemos esto, ¿no ve? Es reemplazar aquí en mi inciso A primero, ¿no ve? Voy a reemplazar mi alfa, que es todo esto de acá, sin los x ya, ¿no? Sin esto, sin esto, sin esto. Simplemente todo esto a partir de acá. Y dice menos b más menos b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Uno con signo positivo y en el beta va a ser con el signo negativo. Está aquí, ¿no ve? Y reduciendo todo esto, nos tiene que salir un resultado. Obviamente nos tiene que salir en términos de A, B y C, porque nos está dando esta ecuación como si fuera cualquier otra ecuación. No lo intentamos como lo hemos conocido, digamos, porque está manejando letras, sino como si fueran números, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Ahora no sé si tengo el resultado de esto. Voy a verificar. Tal vez les puedo dar el resultado de esto. ¿Cuánto era? Hasta el momento se entendió, ¿no? Tenemos que ver, sí. Aquí tengo. El resultado que yo he obtenido del inciso A, aquí lo voy a poner, es menos B. En sí, prácticamente si llegamos a ese punto, nos está diciendo que simplifiquemos, ¿no? Que simplifiquemos la forma. Menos B cubo sub más. A ver, voy a hacer esto. Acá pruebo más, no se ve bien. Más 3, menos 3 ABC, ya aquí está la A, la B y la C, todo esto está sobre A cuadrado, ya el resultado que yo he obtenido, A cuadrado, esto es A cuadrado C, ¿ya?
Es el resultado de del ejercicio 38. ¿Ya? Ahora el ejercicio 39 dice que si A, B es el conjunto solución de esta ecuación, es igual a cero. Hallar M para que se cumpla es 9ab cuadrado más 3a cubo más 9a cuadrado b más 3b al cubo igual a 192. Todo eso. Entonces es más o menos como el ejercicio anterior. A y B es el conjunto soluciones. Entonces solamente tenemos dos raíces, ¿no ven? En esta ecuación cuadrática. Entonces tenemos x1 que es igual a A y x2 que es igual a B, porque es el conjunto solución de la ecuación. Después nos dice que tenemos que hallar M. Ahora, ¿cómo vamos a hallar M? Vamos igualmente que la anterior, vamos a usar la fórmula general, ¿ya? Vamos a tener, pero en este caso, A y B. Ahora aquí vamos a interpretar, ¿ya? En el primero, que va a ser A, va a ir esto con el signo positivo. Solamente vamos a tomar el signo positivo. Y acá vamos a tomar el signo negativo. Ya solo así. Estamos diciendo que uno es la raíz A y el otro la raíz B, así como en el anterior ejemplo, ¿no ven? Y que aquí lo que hemos hecho es identificar nuestras A, nuestra B y nuestra C, ¿no? Y lo que hemos hecho es reemplazar en la fórmula general, que iba a quedar menos B, que iba a ser menos con esta otra menos, iba a ser más, iba a ser 2m más 1 para la primera raíz con más, raíz cuadrada de menos b al cuadrado era, ¿no? Y aquí va a quedar menos 2m más 1 al cuadrado, menos 4a que sería 3 y c que es m menos 1, ¿no ve? Y abajo 2a tendríamos, pero el 2 por 3. Y del otro igual, un signo negativo. Y está, un signo negativo. Y dice que quiere que hallemos m para que se cumpla toda esta ecuación. 9ab cuadrado más 3a cubo más 9a cuadrado b más 3b cubo igual a 192. ¿Me ven? Pero ya tenemos a y ya tenemos b. Lo que tenemos que hacer es reemplazar. En el 9ab cuadrado tenemos que reemplazar a y tenemos que reemplazar b al cuadrado. Todo esto. Pero si se van a ir dando cuenta, se va a ir simplificando. Al menos hasta donde yo hice se fue simplificando. Y generalmente, si observan también esta ecuación de acá, la que estoy realizando, esta se va a simplificar mucho con 9ab cuadrado y más 9a cuadrado b. No son iguales, ¿no? Pero nuestra a y nuestra b se parecen mucho. Y en este caso el b será por el cuadrado y en acá el al cuadrado, ¿no ve? Entonces ahí van a ir viendo cómo se va reduciendo. Y se va a ir reduciendo, sí, pero se va a ir reduciendo en términos de m, ¿no ve? Y en acá igual, 3a cubo con 3b cubo, prácticamente va a ser lo mismo, solo que los signos van a cambiar. Y se va a ir reduciendo igual. Ahora, cuando vayan haciendo ejercicio, también vayan usando lo que conocen de factorización, cuando conocemos, ¿no? No vayan multiplicando uno por uno, porque se van a tardar mucho, porque tienen que usar más o menos esta regla, digamos, que era a más b multiplicado por a menos b, ¿no ve? Entonces, eso bien utilizando, ¿no? Ya sabemos que esto es a cuadrado más menos b cuadrado, ¿no ve? Entonces, eso vayan bien, no multipliquen todo, usen todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Y aquí nos va a salir m, porque vamos a tener toda esta ecuación igual a 292 en términos de m. Despejamos m y encontramos lo que nos pide, ¿no? Que es hallar m. Eso es el 39. Y por último nos quedaría, creo, el último ejercicio, que es el ejercicio 40. Hasta aquí todo claro, ¿no, chicos? Nos pregunta si no, al finalizar el 40, ¿ya? El 40, que es el último ejercicio de su práctica, de la práctica 2, nos dice hallar m para que la suma de los cuadrados de las raíces de la ecuación, dice aquí escrito mal, ecuación, x cuadrado menos m más 3, x más m más 2 igual a 0, c igual a 2.
aquí ya es necesario usar esto, ¿no ve? ¿Por qué? Porque si usamos la fórmula general va a ser más complicado resolver, va a ser más largo. Ya, entonces tenemos, estas son lo que conocemos, ¿no? Ahora tenemos que interpretar que para que la suma de los cuadrados de las raíces de esta ecuación sea igual a 2. Interpretamos así, ¿no ve? Tengo mi primera raíz y mi segunda raíz, pero su suma de cada uno elevado al cuadrado es igual a 2. Tenemos que empezar interpretando esto de aquí. Ahí está. Esto. Ya, entonces lo que vamos a continuar haciendo es reemplazando acá en nuestro recuadrito. Y vamos a obtener un sistema de ecuaciones también. En el primero vamos a tener x1 más x2, que es igual a menos b sobre a. Pero acá tenemos que a es igual a 1, no pasa nada, b es igual a menos m más 3b, y c es igual a m más 2. Y dice que es menos b sobre a. Menos, está mi signo menos, y b es todo esto de acá, con todos sus signos, ¿ya? Menos m más 3. Sobre a, que es 1, entonces solamente da lo mismo, ¿lo ve? Y el siguiente de abajo, que es x1 por x2, es igual a c sobre a. C es m más 2. Todo esto es c, por si acaso. No el 2 solamente. M más 2. Sobre a, que es 1, solamente m más 2. ¿Ya? Quiere que hallemos m, entonces ya podemos hallar m de acá también. Porque tendríamos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. No le podemos despejar ya x1, aquí x2, y vamos a tener m aquí. O en cualquiera. Solamente ya es despejar y ir reemplazando. ¿No ve? Ya tenemos m. De esa manera podemos interpretar. Pero lo importante es que hemos hallado x1 cuadrado más x2 cuadrado. Eso es lo importante. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Estoy grabando de todas maneras la clase, aunque creo que está grabándose con toda mi pantalla, pero ya igual. ¿Alguna duda, pregunta? ¿O todo está claro? Somos 32 personas ahorita. Vamos a detener la grabación.